Muy buenos días. Como siempre, un placer estar acá, esta vez desde la distancia y agradeciendo los recursos tecnológicos que nos permiten unirnos en torno a la 26ª Jornada Nacional de Psiquiatría en honor a los médicos venezolanos en primera línea. Como cierre del simposio, Sufrimiento íntimo y resonancias sociales de la pandemia, mi tema a trabajar es la travesía de la escuela al hogar, las funciones parentales. Estamos en medio de una situación sanitaria que ha impactado en todos los aspectos, ya todos lo sabemos, aspecto de salud, aspecto económico, aspecto familiar, aspecto de la elaboración de los duelos, pero en el tema educativo el impacto ha sido de verdaderamente, como dice la UNESCO, que el cierre de las escuelas ha afectado a millones de niños en 185 países, perjudicando un 89.4% de la población estudiantil del planeta. Es importante discutir el impacto que ha tenido esta pandemia COVID-19 en Venezuela, porque ha obligado en el área educativa a estudiantes y maestros a asumir nuevos roles, nuevos estilos de enseñanza-aprendizaje, pero sobre todo ha obligado a los padres a retornar a funciones parentales de las primeras etapas de relación con los hijos, cosa que desde todo punto de vista psicológico y psicodinámico se convierte en una regresión. Partiendo del psicoanálisis, vamos a definir las funciones parentales como aquellas que tienen que ver con la constitución psíquica para que se pueda dar en los niños. Bayo habló del concepto de reverie, que está ligado a la idea de contención, desde los trabajos de Melanie Klein. La reverie es la teoría sobre el continente contenido. Un ejemplo sencillo sería decir que el bebé experimenta una serie de sensaciones y emociones que no puede tolerar y que expulsa hacia afuera. La madre o la persona que cumple la función materna toma dichas emociones, las modifica y elabora dentro de sí misma y luego las devuelve al bebé manejando para que sean manejables para él. ¿Qué son las funciones parentales? En primer lugar, hay dos funciones parentales, la función materna y la función paterna. Son funciones que no necesariamente van ligadas a una persona, ni a un sexo en particular, ni a la presencia de lazos sanguíneos. La función materna, que reconforta y cuida, aporta una presencia corporal continua en los primeros años de vida, mientras que la función paterna se define por una presencia discontinua que representa la ley e introduce el mundo social y profesional. La función materna entonces es la interacción en sintonía relacional con el bebé, que va configurando un afuera acogedor y amable, donde el bebé pueda sentirse formando parte del entorno y el entorno adaptado a su necesidad. A través de esta función se va dosificando el encuentro con este afuera que le es ajeno y extraño del espacio extracorpóreo que experimenta el recién nacido para convertirlo en un encuentro amable y esperanzador. Mientras la función paterna es una función que es moduladora y favorece la positividad del ambiente y del ecosistema. Da infraestructura, está en relación con la mujer madre o con la pareja. Sabemos que las funciones materna y paterna también ahora las vemos en las uniones homoparentales y está en contacto directo con el hijo. Hay un ideal de función materna y función paterna que heredamos desde todas las culturas, desde todos los paradigmas, a través de los siglos. Pero la función parental confronta ese ideal con los padres en lo real, aquellos que se convierten en los padres que pueden ser, con sus traumas, con las vicisitudes y los detenimientos que los atraviesan. Seguimos con lo ideal y lo real. En la función parental se expresa un cierto monto de malestar, puede expresarse un sentimiento de culpa relativo al modo del ejercicio de la función parental, porque si no alcanzamos estos paradigmas ideales, pues podemos tener sentimientos de culpa. Esto es el resultante siempre de los paradigmas heredados culturalmente, como ya habíamos dicho, y en la maternidad vivenciada. La maternidad y la paternidad es un hecho vivenciado que tiene que ver con la relación que tuvimos con nuestros propios padres y donde hicimos nuestras identificaciones primarias. Tomando las series complementarias de Freud para seguir con el psicoanálisis, podríamos decir que los factores congénitos y hereditarios dan una disposición a ser un tipo de figura parental. A eso le vamos a unir las experiencias infantiles, eso nos da una disposición.
que luego que tenemos los factores actuales o desencadenantes, en este caso, por ejemplo, la pandemia de COVID-19, nos traería efectos. ¿Y cuáles son los efectos? Toda esta sintomatología que está alrededor de los padres en esta nueva función parental. Así llegamos a la teoría del apego, una teoría escrita por Bowlby, que dice que cualquier forma de comportamiento que hace que una persona alcance o conserve proximidad con respecto a otro individuo, diferenciado y preferido. En tanto que la figura de apego permanezca accesible y responda, la conducta puede consistir en una mera verificación visual o auditiva del lugar en que se halla y en el intercambio ocasional de miradas y saludos. También en ciertas circunstancias se observan seguimiento o aferramiento a la figura de apego, así como tendencia a llamarla o a llorar, conductas que en general mueven a esa figura a brindar sus cuidados. Se han descrito 4 formas de apego: el apego seguro, el apego evasivo, el ambivalente y el apego desorganizado. ¿Cómo es un apego seguro? Ante la ansiedad brinda base de seguridad, mientras que el evasivo brinda desinterés y desapego. El ambivalente no tiene expectativas de confianza. Los cuidadores en el apego seguro son sensibles a las necesidades del cuidado, mientras que el evasivo son poco sensibles y el ambivalente son inconsistentes en habilidades emocionales. En el ámbito intrapersonal, en el seguro son positivos, integrados, con una perspectiva coherente de sí mismos. El evasivo muestra desinterés y poca confianza. El ambivalente presenta ambivalencia y una perspectiva incoherente en la relación y en su manera de interpretar el mundo. En el área interpersonal, en el seguro son cálidos, estables, las relaciones íntimas son satisfactorias. En el evasivo hay inseguridad hacia los demás, miedo a la intimidad, mientras que en el ambivalente mezclan apego con expresiones de protesta, enojo y resistencia. En el evasivo y en el ambivalente, evidentemente, hay un fracaso en la función reverie. Vamos a presentar un caso clínico para ir viendo cómo podemos nosotros aproximarnos a este reto de los equipos de salud mental frente a este clamor generalizado que dice que ya no aguanto más hacer la tarea con mis niños, ya no aguanto más, esto es muy estresante. Entonces, bueno, tenemos caso clínico número 1. Una madre en puerperio del tercer hijo, el esposo enferma de COVID-19 y queda con una pericarditis post-COVID. La hija de 12 años desarrolla un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, con precisamente la pandemia. No salía de la casa, no abría el vidrio del carro, desinfectaba todo el día todo, presentaba llanto, desesperación, muchísimo miedo a contagiarse de esta enfermedad. Mientras que la hija de 10 años comienza a desmayarse. Misteriosamente empieza un día en las escaleras a sentirse mareada y a hiperventilar y precisamente se desmayaba. Y en esta familia hasta el perro murió. El perro murió porque se olvidaron de él. Estaba amarrado en el patio. Llovió varios días y el perrito pues lo encontraron muerto para completar. Esta es una muestra de lo que es el apego ansioso evitativo. 1, hay falta de respuesta o respuesta dilatada. Estas 2 niñas no hicieron tarea en 3 meses. No cumplieron los compromisos escolares en el último periodo del año escolar pasado, más o menos desde que se llegó la pandemia hasta julio. La mamá pues no respondía, muy agobiada con sus cosas, una familia que manejaba montos de ansiedad elevadísimos. Bajo compromiso, en este sentido, el bajo compromiso lo vimos con la niña que se comenzaba a desmayar, le pedía mucho tiempo a la mamá y la mamá pues no, le decía que no podía, estaba amamantando al hermanito, estaba ocupada, estaba atendiendo al papá que tenía COVID, cosas reales que tuvo esta señora, como dijimos, que ejercer la función materna o la función paterna también está atravesada por las circunstancias de vida de estas personas. El tercer punto que vemos, rechazo y castigo a las conductas de apego. La niñita de 10 años, una vez en sesión, explicaba cómo la mamá la empujaba de sí misma. O sea, esto fue una cosa concreta, literal. Y hay dificultades en la intimidad con los hijos, la señora todo el tiempo y los padres ocupados con sus propios miedos, con sus propios discursos
ansiosos, evitativos, y bueno, este caso clínico fue bien demostrativo de lo que es el apego ansioso evitativo. Y el caso clínico número 2, bueno, una familia retorna de migración de 2 años, hijas en cuarto y quinto grado, la madre consulta por depresión. Y en una de las verbatim de esta señora, de esta madre, se queja de no pueden hacer nada sin mí. M me llamó 12 meses para que le ayudara a hacer la tarea. Me desesperé y llegué a la casa, peleé con ella. Le dije que era culpable que yo suspendiera mi reunión. La señora estaba trabajando en una reunida, en algo con colegas. No pudimos hacer la tarea por la rabia. Incluso esta señora llama la atención porque dice mucho peleamos, y al decir peleamos se pone en un lugar eh, igual al de la hija. Luego le pedí perdón porque sé que la maltraté. En este perdón la señora llora, le pide disculpas, que la perdone. Entonces le empieza a decir una serie de cosas como por ejemplo esta señora es hija de una madre muy abandonante y entonces le decía es que mi mamá me trataba eso, me trataba de tal manera. El padre en este grupo familiar es un padre exigente, estricto, meticuloso e inflexible. Impresiona por las cosas que describe la señora que tiene un trastorno obsesivo compulsivo no diagnosticado y mucho menos tratado. Este caso clínico es para ejemplificar lo que es el apego inseguro ambivalente. Hay una conducta intrusiva y controladora. La señora quiere que las niñitas sean, y digo las niñitas porque ella les dice las niñitas, que las niñitas sean perfectas. Sabe todo de las hijas, meticulosa, quiere que sean las mejores, que sean las perfectas, que manejan unas expectativas de competencia en el colegio muy altas. Sus respuestas resultan ambivalentes, desde la sobreprotección hasta la frialdad. Hay un refuerzo conductual de modo intermitente y esta madre tiene respuestas impredecibles para las hijas. El caso clínico 3, psicólogo escolar refiere a madre porque ha peleado con muchas madres del chat del salón y amenaza con demandar ante la zona educativa de acá del estado Carabobo al colegio y a las representantes. La niña en cuestión es una hija única, estudia segundo año de bachillerato, es tímida y solitaria, padre ausente, desconocido. La madre escribe en los chats haciéndose pasar por la hija, buscando información de los malos. Exige saber por qué no incluyen a su hija, en los chats privados. Si la hija no asume actitudes beligerantes, la maltrata. Este es para mostrar lo que es el apego desorganizado, donde hay una conducta del cuidador aterrorizante, hay una conducta siempre inesperada e inconsistente, hay presencia de desorganización mental grave y maltrato. En este caso, esta señora, esta fue la referencia, pero la señora no acudió a la consulta, simplemente que con el psicólogo escolar tenemos algún tipo de comunicación y bueno, todo apunta a que hay aquí algo, un trastorno paranoico. Método de tratamiento derivado de esto que estamos revisando desde el psicoanálisis y la terapia vincular o la teoría del apego relacionado con estos conocimientos. Primero, ¿cuáles son las técnicas y procedimientos de intervención? Bueno, se requiere una mirada amplia y compleja, dado que se ha pasado el fenómeno parental como un hecho complejo que está atravesado por múltiples dimensiones, los que le decía, las culturales, las heredadas, las situacionales y las pandémicas. Hay que considerar desde este enfoque al ser humano como un ser biopsicosocial espiritual. Ello facilita la comprensión y explica la conveniencia de un enfoque integral a la hora de planificar el tratamiento. Este enfoque holístico del tratamiento implica contemplar todos los recursos disponibles, desde biológicos hasta psicoterapéuticos, para actuar tanto sobre el sujeto, entre comillas, enfermo, como sobre su entorno más inmediato. Objetivos de la terapia siempre van a ser los 4 niveles. Primero, prevención. La prevención la podemos hacer con los psicólogos escolares, con psicoeducación comunitaria, donde suponemos que los vínculos son de apego seguro, son familias que no están presentando mayores problemas y basta con decirles que estructuren un horario, que arreglen un sitio de la casa que parezca que es solo para estudiar, que la madre o el padre sepa que está dedicado 2 horas, 3 horas, 1 hora, el tiempo que sea a los niños, a guiarlos en este proceso
educativo y no que piensen que esto es 5 minutos, que es muy rápido, que sigo haciendo mis actividades, sean laborales, sean domésticas, y entonces no, es un tiempo que hay que sentarse con ellos y que hay que estar allí. Como decíamos, con una actitud que invite a aprender, a crecer, que les dé sosiego. Intervención temprana es aquellas intervenciones que vamos a hacer ya de padres que sean un poco sintomáticos. Decimos que si los atendemos tempranamente, pues los síntomas van a ser de menor intensidad. Luego, casos que lamentablemente vamos a disminuir la discapacidad, por ejemplo, en esta familia del primer caso clínico, donde no hicieron tarea 3 meses estos niños, pues hay que hacer que ese impacto disminuya. Y otros casos, diríamos rehabilitación, por ejemplo, la niñita con la mamá que tiene ese trastorno psiquiátrico no determinado porque no la conocemos. Objetivos de la psicoterapia siempre van a ser crear una base segura, ayudar a los padres a explorar sus circunstancias presentes, ayudar a examinar cómo interpreta la conducta de los demás e investigar las expectativas sobre el tipo de respuesta que espera conseguir. Por ejemplo, espero que mi esposo me ayude más, espero que mi esposo haga la tarea, espero que sea la esposa la que lo haga, espero que mi hijo aprenda con una sola explicación, espero que la maestra entienda que no puede mandar tanta tarea, espero que todo el mundo sepa que no tengo internet, que hubo interrupción del servicio eléctrico, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que ayudar a pensar sobre las conexiones entre su pasado y su presente. Esto ya es en franca psicoterapia. A ver cómo los modelos operativos influyen sobre cómo selecciona, interpreta y reacciona ante los eventos interpersonales. La psicoterapia buscará resolver o atenuar la sintomatología y conseguir niveles de adaptación conductual, personal y social, los más adecuados al momento cronoevolutivo del paciente. Una de las intervenciones tempranas preventivas, por ejemplo, sería que en ese sentido las intervenciones tempranas que tienden a fomentar una relación familiar sana son aquellas que muestran la más alta efectividad. Como dije, si hay un apego seguro, esto puede darse. En la actualidad, este tipo de intervenciones son ampliamente utilizadas. ¿Por qué? En primer lugar, son breves. Segundo, son efectivas en reducir el riesgo psicosocial. Son fáciles de entrenar y no requieren niveles altos de especialización profesional. Son económicas. En su implementación, uso, efectos a corto y a largo plazo. Este tipo de intervención temprana tenemos que hacerlas en los colegios, a través de talleres, charlas, entrenando a los psicólogos, a los psicopedagogos para que nos ayuden pues, en toda esta labor que hay que hacer para que el impacto de la pandemia en el ámbito de las funciones parentales no sea tan drástico o dramático. En la psicoterapia propiamente dicha vamos a aumentar las competencias y habilidades emergentes. Nosotros estamos frente a una crisis que requiere que nos innovemos, que requiere que hagamos cosas diferentes. Entonces tenemos que intentar aumentar esas competencias y habilidades. Tenemos que remediar discapacidades existentes o emergentes en la díada y en la familia. Escuchar a esta madre o padre que es quien constituye el medio ambiente posibilitador, es decir, el que está realizando la función de revelar. Esta función donde tenemos que recibir la ansiedad y angustia que tienen todos nuestros niños por este cambio en el sistema educativo, por las clases virtuales. Imagínense ustedes que hubo una niña que en sesión dice, una niña muy preocupada por su promedio, de hecho su promedio es de 19 punto tanto, ella estaba bajando las notas y cuando empezamos a conversar, pero ¿qué es lo que te pasa? Entonces dice, no, es que yo estoy estudiando en mi cuarto y estoy con la computadora, pero yo volteo y veo la cama y me provoca acostarme a dormir. Entonces vemos cómo el ambiente es propiciador de situaciones, vemos cómo el ambiente escolar invita a estudiar, porque estoy en un aula, en un pupitre con un modelo a seguir al lado de un niñito que también está estudiando y aprendiendo. En cambio, solita en mi cuarto, pues la cama me hace así. Contando con el apoyo del padre y la madre, de su familia y de su ambiente social más próximo. Tenemos que involucrarlos a todos. Hay que tener un ambiente estructurado y adecuado y hay que tener también preparación tecnológica.
Vemos que hay hogares donde no hay tecnología. ¿Cómo harán para tener clases a distancia? Y no estoy hablando de los barrios del sur de Valencia, por ejemplo. Estoy hablando de zonas de esa clase media empobrecida que no tiene acceso a esta tecnología requerida, estos teléfonos inteligentes. Estos niñitos se están quedando atrás, estos niñitos se angustian por eso, estas madres sufren por eso. Técnicas y procedimientos de intervención. A través de ellos vamos a proporcionar información y apoyo en las intervenciones, tanto para el paciente como para la familia. Aquí entra toda la parte psicoeducativa. Instrumentos empleados principalmente desde este modelo: apoyo, sugestión, información, persuasión. La psicoterapia debe ser sistematizada. El paradigma, la psicología cognitiva. Es la más breve, es la que resulta, es la que llega. Y la figura del terapeuta se recomienda que sea abierto y empático. No hay tiempo para grandes intervenciones psicodinámicas. La psicodinamia la dejaremos para la comprensión íntima nuestra del paciente que tenemos enfrente, pero necesitamos soluciones rápidas para esta bola de nieve que está en algunas familias causando tremendo daño. Hay otras técnicas, dentro de las técnicas de procedimientos de intervención, vamos a ver que uno de los modelos que es excelente es el modelo de vulnerabilidad a estrés. La intervención terapéutica en este modelo busca, además de resolver la sintomatología, proporcionar o fortalecer los llamados factores de protección, entre los que se reconoce como fundamental un soporte familiar estable y sólido. Esta foto es en honor a los médicos venezolanos fallecidos en primera línea. Ya vamos, creo que rebasando 2 centenares. La Federación Médica ha puesto una foto y el nombre de todos los médicos que han fallecido en Venezuela. Como siempre, muy agradecida por la atención. Me despido y espero que nos preparemos para seguir esta contingencia y muchísimas gracias a todos por su atención.